Mateo 6, 22 y 23. Leo allí la palabra, a la gloria de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las tinieblas mismas? Padre, te damos gracias en este momento por tu amor y misericordia y te rogamos de una forma especial que tú nos reveles por tu Espíritu la verdad que está en Cristo Jesús, Señor. Que tú trates con lo profundo de nuestro espíritu en esta mañana y tú nos hagas entender, Dios mío, tu plan, tu proyecto y tu propósito a nivel de iglesia y con cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias y en ti esperamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estuvimos nosotros viendo que la lámpara del cuerpo dijo Jesús que es el ojo. Y luego cuando viene el apóstol Pablo, él nos dice en Efesios 1:18 que él pedía a Dios que los ojos de nuestro entendimiento fueran alumbrados. Entonces los ojos de nuestro entendimiento, ¿vale? Que es el mismo ojo del cabro Cristo, están aquí, están en la mente. Ahí está nuestra lámpara. Dios nos tiene que iluminar la mente. Entonces, ¿cuál es la lámpara? La lámpara es la mente. Y dentro de esa mente tenemos unos ojos. Dios tiene que instalar en nuestra mente la mente de Cristo. Muchas veces cuando nos referimos a las cosas de Dios y queremos hablar del corazón, normalmente nos ponemos la mano aquí, refiriéndonos al órgano que bombea sangre a todo nuestro cuerpo. Pero cuando Jesús y el apóstol Pablo se querían referir al tema del corazón, supongo yo que si tuvieran que hacer algún gesto para señalarlo, tienen que hacer esto. Esto es un gesto que yo hago mucho. Porque aquí está nuestro corazón, ya que aquí está nuestro entendimiento y aquí está el sistema, ¿vale? Por donde nosotros procesamos todo el conocimiento y la información que recibimos. Aquí está la lámpara. Si esta lámpara no está bien, es porque está rodeada de tinieblas. Pero si esta lámpara está correcta es porque el Espíritu Santo la ha llenado. ¿De qué? De conocimiento. Entonces, nuestro entendimiento, que es la lámpara, tiene que estar lleno de conocimiento, que es la luz. El mandamiento es lámpara, dice el proverbio, y la enseñanza es luz. ¿Cuándo empieza a salir esa luz por nuestra mente? Cuando entendemos las cosas con la mente de Dios. Tenemos que entender, tenemos que tener una correcta interpretación tanto del carácter de Dios, de su personalidad, de su comportamiento, como de su proceder. Cuando eso no lo tenemos claro es porque no hemos sido alumbrados por el Espíritu. El Espíritu o la sustancia que va a ser derramada en nuestro entendimiento es el conocimiento de Dios. Dios arroja conocimiento. El entendimiento son los ojos o la lámpara, es el odre, pero ese conocimiento es el espíritu mismo hecho vivo. Por eso dice que el postrer Adán es espíritu vivificante, dice el apóstol Pablo a los Corintios. No información, conocimiento. Si nosotros tenemos información de Dios, lo que tenemos es un archivo como el que tiene un papel. Yo tengo aquí un papel escrito. Bueno, uno no tengo miles. Pero se puede quedar toda la vida escrito, la palabra se queda toda la vida escrita en la pared, en mi Biblia, pero si esto no se hace verbo en mi espíritu, entonces tengo información. Pero cuando tengo conocimiento de Dios y está vivo dentro de mí, ese conocimiento pasa a la acción en mi vida, o sea, la fe, ¿vale? Que es ese fuego del espíritu, esa manifestación de la luz. Si tengo la lámpara y tengo la electricidad o tengo... En este caso, tengo el aceite, tengo el contenido con el que esa lámpara está llena, se va a manifestar a través de esa luz que son las obras, la manifestación de que soy hijo de Dios, la manifestación de que tengo la justicia viva en mí, la manifestación de que soy un hijo de Dios, un pecador arrepentido, un hijo justificado. Toda esa manifestación tiene que salir a través de mi obrar, de mi acción. Esta mañana me mandaba un hermano un versículo bíblico y qué casualidad que decía que es ese versículo que viene en Mateo 5:16, un poquito más arriba donde nosotros hemos leído, que decía que, aquí me lo dejó el hermano,
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando la luz que nosotros emitimos es una luz que está correcta porque tenemos la lámpara, que es el entendimiento, alumbrado con el conocimiento de Dios, entonces la luz que emitimos es una luz donde los hombres cuando nos ven obrar glorifican a Dios. Cuando los hombres nos ven obrar a nosotros con un entendimiento correcto acerca de lo que Dios nos ha enseñado, lo que estamos haciendo es obrar conforme a su justicia. Los hombres dice que nos ven y dice glorifiquen a Dios. Por eso dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen, dice, a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, cuando habla de los hombres, está hablando de gente que no tiene el conocimiento de Dios, gente que no tiene el Espíritu, simplemente gente que está ahí como espectadores mirándote. Bueno, pues cuando esa luz la ven ellos salir, no les queda otra que glorificar a Dios. A un Dios que no conocen. A un Dios que entre comillas no deben de conocer, pero nada más que por la luz que ve salir de sus hijos o de la manifestación, como dice Romanos 8, que la tierra gime porque está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Esa gloria tiene que ver con resplandor, tiene que ver con luz. Pero ¿cómo la emitimos o cómo la exponemos? Por las obras. Por eso Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta en sí misma. Y la fe, cuando se expresa a través de las obras, tienen que apuntar a Cristo. La fe, cuando se activa, nos lleva a la manifestación de la justicia de Dios. Cuando nosotros estamos conectados a la cruz, que eso es lo que yo quiero dar a conocer en el día de hoy, lo que manifestamos es la justicia de Dios. La cruz, la revelación de la justicia que se nos impartió en la cruz. ¿Os acordáis que hablamos hace 2 domingos? De cuando el escritor a los hebreos le dice, tengo muchas cosas que decir, pero es difícil de explicar porque os había hecho tardos para oír. Entonces sucede de que me encuentro con personas que tienen la mente de niño, no puedo yo explicarle cosas de mayores. Le dice, porque sois inexpertos, le dice, en la palabra de justicia. No tenéis experiencia en esto. Y al no tener experiencia en el desarrollo de todo lo que es la justicia de Dios, os habéis quedado como quien dice, os habéis quedado como niños y queriendo yo daros alimentos sólidos tengo que dar leche. Entonces todo aquel que participa de la leche, dice Hebreo, es inexperto en la palabra de justicia. Tendríamos entonces que volver a las primeras obras o a los primeros rudimentos. ¿Qué son los primeros rudimentos? Cuando tú le tienes que hablar a una persona del arrepentimiento, de los pecados pasados, de la doctrina del bautismo, de la doctrina del juicio final, de la doctrina de la imposición de manos. Dice el escritor a los hebreos que todo eso tiene que ver con primaria. La Biblia lo llama los primeros rudimentos, como si entráramos en el colegio de Dios, pero vamos a la parte más básica. Nosotros deberíamos estar ya en una graduación que tiene que ver con la justicia de Dios, que es la revelación que nos trae el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no es una persona contraria a las enseñanzas de Cristo, como muchos teólogos han dado a conocer, y hoy día también hay debate en la misma iglesia. El apóstol Pablo es la continuación de Cristo resucitado. Acordaros que Pablo dice que cuando llegó el tiempo de revelar, que Dios revelara a su Hijo en mí, entonces que Dios lo llamó. Porque dice el apóstol Pablo que él estaba separado desde el vientre de su madre, ya Dios lo había consagrado para revelar a Cristo. Era un proyector de Cristo, pero no Cristo en el judaísmo ni en su ministerio terrenal, sino Cristo en su ministerio de resucitado. Pablo es Cristo resucitado, es el principio de la iglesia. Y entonces es donde el Espíritu Santo en los apóstoles y después los discípulos ha venido edificando a la misma iglesia. Acordaros que quien edifica la iglesia es Cristo. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Cristo edifica su iglesia. ¿Cómo lo hace? Lo hace por su Espíritu en los apóstoles, en los profetas, en los pastores, en los maestros, en los evangelistas. ¿Vale? Entonces, cuando actuamos en la fe de este nuevo pacto, estamos mostrando la justificación de nuestra salvación. Yo no sé si yo me estoy dejando explicar, pero vamos a intentarlo.
Cuando nos convertimos al principio, cuando llega sobre nosotros ese primer amor, somos como motos. Vamos arrollando con todo porque nos ha invadido esa gloria, esa nueva sustancia que no conocíamos que existía, pero que se nos ha revelado, y estamos en ese, la Biblia lo llama el primer amor. A todo el mundo le hablamos, a todo el mundo le testificamos, estamos prestos para hacer lo que sea, a cualquier hora ponemos nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra disposición, todos a los pies del maestro, porque ha llegado eso como un tsunami, nos inunda. Y estamos ahí que lo damos todo por el evangelio. Cuando va pasando el tiempo, esto necesita un seguimiento y un crecimiento. Como nos llevaron a la iglesia o a lo que se nos dijo que era la iglesia, ahí empezó el problema con las doctrinas erradas y con los falsos testimonios, que se averió el diseño que al principio arrancó en nosotros por el Espíritu. Teníamos una partida de aceite inicial y ni siquiera sabíamos cómo esto se gestionaba. Es que a nosotros no nos importaba porque eso era una fuerza que nos llevaba. Ahora ya se nos lleva al colegio y se nos exige que aprendamos cómo es que estamos diseñados por dentro en el plan de Dios. Y ahora nos damos cuenta que se ha averiado el sistema. Dios tiene que coger ahora todo lo del principio y purificarlo. La fe se ha enfermado, se ha dañado, se le ha metido una levadura que nuestro comportamiento no es el que está dando a conocer la justicia que hemos recibido. Y por eso está la iglesia en un estado de tibieza y el espíritu está en un estado de contristación. ¿Quién va a sacar de ahí a la iglesia? El mismo que la metió, es Jesucristo. El Señor va a hacer la obra. Él empezó la obra. Las manos que empezaron la obra son las mismas que lo acabarán. Entonces el mismo Señor va a deshacer el lío que hay ahora mismo formado a nivel general. No vamos a decir que tú o yo estamos ahí mal, no estamos hablando de esto, pero generalmente se ha detenido el proceder del Espíritu. Entonces nosotros estamos averiguando por las Escrituras cómo es que esto estaba diseñado desde el principio. Entonces yo voy a pedir que vengáis conmigo, como el otro día vamos a hacer otro recorrido por la palabra, al libro de Éxodo, capítulo 27 y versículo 20. Éxodo 27, 20. Pero hoy lo vamos a intentar hacer un poco diferente. Vamos a hacer así, ¿vale? Yo digo un versículo y un hermano, por favor, que yo lo vea, que le vea aquí la cara al rostro, o alguien que no lo vea, yo veo casi todo. Pasa que mi móvil no me da para verlo a todos. El hermano ahí lee el versículo, a ver para que sea más interactivo. Interactuamos todos y se hace más como cuerpo, ¿no? He dicho Éxodo 27, 20. Éxodo 27, 20. Vamos a pedirle ahí al hermano Federico, si me está escuchando, creo que sí, que lea Éxodo. ¿No me está escuchando? No tengo Biblia. Ah, bien. No tengo Biblia, estoy en el trabajo. Ah, gloria a Dios, ya decía yo. Vamos a pedirle entonces a Carmen, que me está escuchando, que lea Éxodo 27, 20. Dale al micrófono. A la garganta. ¿Ahora? Ahora. ¿Me escucháis? Perfectamente. ¿Qué queréis que lea? ¿27, 20? Sí. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Amén. Gracias, hermana. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro, dice, de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Oye eso. Se me oye, ¿no? Vale. Hay un aceite que es exclusivo para la lámpara. No podemos darle a la lámpara, en este caso que era la lámpara para el alumbrado del templo, ¿vale? No le podemos dar un aceite que no sea el que Dios dijo.
Si este es mi templo, oye esto, porque Jesús lo dijo. Carmen, tienes que cerrarme el de eso, que se mete retorno. Si este es mi templo, la lámpara del cuerpo, dijo Cristo que es el ojo. Si mi ojo está bueno, todo mi cuerpo está lleno de luz. Si mi ojo está malo, todo mi cuerpo está en tinieblas. Ahora, si nos retornamos al Antiguo Testamento, está hablando de lo mismo. Está diciendo el templo, que ya sabemos que somos el templo del Dios viviente, ha sido trasladado el antiguo diseño, que era figura y sombra de lo que había de venir. El nuevo pacto está plasmado en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu y en nuestro alma. Ha sido todo trasladado a lo que somos, tal y como somos como personas. Dice que el aceite para el alumbrado de las lámparas del templo tiene que ser como olivas machacadas. Vamos un momentito ahora al libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5. Isaías 53, 5. Isaías 53, 5. Un hermano el hermano Antonio Olivares sí puede, por ejemplo. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Amén, gracias hermano. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces ya vamos mirando o vislumbrando por la palabra que la oliva machacada, que es la que le da el aceite a las lámparas del templo para el alumbrado de todo lo que es el diseño de Dios, la oliva machacada es Cristo. De ese aceite es de donde nosotros tenemos que empezar a sustraer en nuestro entendimiento. Si ponemos a Cristo como la piedra angular, como la base de todo el trato de Dios con nosotros, como la base de todo el conocimiento que nos tiene que impartir, como la fuente y la sustancia de todo lo que Dios quiere tratar con nosotros. Si ponemos a Cristo, entonces vamos a tener un correcto entendimiento del plan de Dios, porque ese aceite es el genuino para esa lámpara y va a iluminar todo tu ser. O sea, todas las áreas de tu vida vas a tener el consejo correcto y apropiado para dónde tienes que coger, lo que tienes que decir, lo que tienes que hacer, las decisiones que tienes que tomar. ¿Por qué? Porque te nutres de la oliva exacta y machacada, que en este caso es Cristo. Vamos un momentito a Mateo, capítulo 26, versículo 39, y lo vamos a corroborar allí ahora por el Evangelio. Mateo 26, 39. Mateo 26, 39. Vamos a pedirle a la hermana Lali que ella lo lea allí en un momentito. Esto es que vamos a leer ahora de Jesús en el huerto de Getsemaní. Yo no puedo, hermano. Tú sabes. Amén. Voy a leerlo yo. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús tiene delante la copa de la ira de Dios, que se derramó sobre el pecado de la humanidad en el cuerpo de Cristo. Jesús es consciente de lo que está orando. Hemos leído Isaías antes, ahora estamos leyendo Mateo, pero en el orden fue al revés. Él oró y dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero como tenía que efectuarse la justicia, ¿vale? Entonces, la oliva tenía que ser machacada. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Jesús lo sabía y la ira de Dios se tenía que derramar hacia el pecado de la humanidad. Por eso si sigues leyendo Isaías donde estuvimos antes, vas a ver que dice
Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros y él no abrió su boca. Se hizo responsable de nuestros pecados. Él ahí le está diciendo al Padre, Padre, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa es? Es la copa de la ira de Dios. Cuando nosotros entendemos a Dios en su correcto entendimiento o proceder, que es lo que estamos enseñando, tenemos que saber una cosa. Dios es un Dios justo. Y la justicia, cuando se efectúa, requiere un justo pago de la iniquidad o de la transgresión. Jesús sabía que para saciar el corazón del Padre, alguien tenía que pagarle por el pecado. Y él se ofreció libremente. ¿Qué copa es la que habla? Es la copa de la ira de Dios. La copa de la ira de Dios se ha derramado sobre el cuerpo de Jesucristo porque ahí fueron puestos técnicamente los pecados de toda la humanidad. Aquellos que no hayan recibido la justicia de Dios, entonces tendrán que recibir la ira de Dios cuando se desaten las copas sobre este mundo. Y en el juicio, como dice la palabra de Dios, del gran trono, si sus nombres no son escritos en el libro de la vida, pues tendrán que ir al lago de fuego y azufre. Pero, ¿a qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando que si la oliva machacada es Cristo, y él es el que alumbraba o con un aceite especial, que era el de olivas machacadas, se alumbraba todo el templo. En el nuevo pacto nosotros no vamos a entender el plan de Dios con nosotros ni con la iglesia, a menos que no hagamos de una forma real una justicia con la vida de Cristo. O sea, Cristo es mi justicia. Que yo esto lo he explicado muchas veces y creo que muchos de ustedes la habéis entendido por el Espíritu, pero de eso ahora proceder a que nuestra vida evidentemente, o sea, se haga una realidad de que somos como una lámpara y el aceite o la provisión o el conocimiento, ¿vale? En nuestra vida sea exactamente Cristo, eso se coge tiempo, no es un suceso, es un proceso. Ojalá fuera un suceso, pero no es un suceso, es un proceso. La Biblia lo llama en teología la santificación. Entonces, en ese proceso es donde está la iglesia ahora. En ese proceso. Y ese proceso se ha interrumpido por un ataque del enemigo. El enemigo no pudo con la iglesia cuando la atacó desde afuera. No pudo con ella a través del látigo romano. No pudo a través de los circos y de los faraones. No pudo a través de los césares. No pudo a través de la persecución. No pudo a través de mil maneras. No pudo. ¿Cómo entonces lo ha hecho? Metiéndose desde adentro. Dice el apóstol Pablo que si Satanás se disfraza como ángel de luz, cuánto no más sus ministros se disfrazarán como ministros de justicia, como ministros del evangelio. Ahí es donde empezó a entrar la doctrina errada. Y esa doctrina errada nos ha hecho quitar la mirada de estas cosas que estamos hablando, donde nuestra justicia es Cristo, y se ha desvirtuado la justicia que estaba concentrada en la cruz, ahora se ha desvirtuado. Como en política tenemos dos extremos. Tenemos los legalistas y tenemos los liberales. Y los legalistas, cuando te hablan de Dios y de su mensaje, todo el tiempo te están exigiendo santidad, 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 sin la cual nadie verá al Señor. Y el libertino es todo lo contrario. Hace mucho énfasis en su amor, de manera que descuida y no conoce la historia de cómo ese amor ha llegado a nosotros, que tiene un trasfondo que es la justicia de Dios. Y al no conocer el pago tan grande que Cristo ha hecho, entonces descuidan la fe y todo lo basan en que Dios es amor y te va a perdonar siempre y que la salvación no se pierde, y de lo que es gracia caen en libertinaje. Ese es el otro extremo de lo que es la enseñanza que estaba concentrada en la justicia de Cristo. Se ha diluido y se ha diseminado, y hoy tenemos pues una doctrina errada. Cuando la iglesia ha probado ese alimento, perdón, o se ha alimentado de esa fe radical por un lado y por otro lado liviana, eso se lo ha tomado y qué consecuencia es la que ha traído, que ya no alumbra con esas obras por las cuales los hombres glorifican a Dios, sino que la iglesia ha caído en tibieza. Y como ha caído en tibieza, es como si estuviéramos ahora mismito en Apocalipsis capítulo 3, la iglesia de la Odisea, donde Dios le tiene que decir al ángel o al líder de aquella congregación que tiene que tomarse un tratamiento. ¿Qué es lo que sucede con todo esto? Cuando nosotros participamos de la justicia de Dios, lo primero, que nunca se nos va de la mente, de este odre, de este entendimiento y de nuestro corazón, se nos va
la paz. Cuando nosotros empezamos a perder la paz, es porque el diseño de Dios no está bien asentado en nosotros. Vamos un momentito a Isaías capítulo 32, versículo 17. Un momentito nada más. Isaías 32, 17. Vamos a pedirle al hermano Andrés que lo lea allí si puede. Isaías 32, 17. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Amén. Cuando yo pierdo la paz, que la perdemos muchas veces, o por veces, para no hablar más de lo que... Es porque el diseño está cogido a lo mejor... Está cogido, como un hermano decía, está cogido con pinza. Porque hay gente que está obrando con sus obras, queriendo ser obras de justicia y no tienen paz. Porque no están sujetos a la justicia de Dios. No están sujetos a... No están enyugados con Cristo. Jesucristo le dice una cosa al pueblo de Israel. Le dice: aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón y llevad mi yugo sobre vosotros. Y tendréis paz para vuestras almas. Jeremías le dijo al pueblo: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas y hallaréis descanso para vuestras almas, le dijo. Cuando el alma se siente que no tiene descanso es porque se le está faltando esa paz. Nosotros, Dios nos está revelando este diseño. Nosotros no tenemos que correr para ninguna parte. Hay que humillarse y decirle a Dios: perdóname, pero enyúgame contigo otra vez. El yugo, ¿ustedes saben qué es lo que es el yugo? Si lo sabéis, yo creo que sí lo sabéis. El yugo es ese aparato de madera que antiguamente tenía dos orificios donde enyugaban a los animales por pareja. Y tenía la forma para que se enyugara el cuello del animal. Y ahí iban los dos juntos. Eso se llama el yugo. Si uno tenía más fuerza que el otro, pues ese yugo donde Dios dice, el Señor Jesucristo dice: lleva mi yugo sobre ti, es como que diciendo: participa conmigo de mi yugo. Tú agárrate aquí que yo te sostengo con esto. Ese yugo no es otra cosa que la justicia del Calvario, o sea, es conocer la justicia de la cruz. Si estamos situados en esa justicia, que es pura, que es plena, que es total, tú sabes cuál es el efecto número uno, y además que no se va, que es que no se va. Eso es una pastillita, es un paracetamol que no se le va el efecto. Te mantiene todo el tiempo ahí. El efecto es la paz. Oye, la paz. Cuando tú empiezas a convertirte en alguien que está siendo alumbrado en el odre de tu entendimiento con conocimiento exacto, es cuando te agarras de la cruz y no te sueltas. ¿Por qué? Porque te das cuenta que la paz no se te va nunca. No se te va en el problema, no se te va en la situación, no se te va ni con el que te viene de afuera, ni con el que te viene de adentro, no se te va. Y tú dices: bueno, a mí se me va de vez en cuando, vale, pero no vayas a soltar este conocimiento que cada vez se te va y menos. Contra más fuerte agarres esta verdad en ti, cada vez se te va y menos la paz, porque el efecto de esta justicia es la paz. Y dice después, y la labor, porque esta justicia vino por un trabajo que alguien hizo. Bueno, la labor, ¿vale? El beneficio de la labor de este sacrificio dice que es seguridad, es reposo número uno y seguridad para siempre. Son cosas que nosotros tenemos que tener como detectores en nosotros. Dios nos ha revelado esto. Tenemos que absorberlo. Cuando tú estás agarrado de la cruz, tú, además de que no se te va la paz, número uno, o empiezas a disfrutar de ella en una profundidad mucho mayor de lo que hasta ahora la has hecho, número dos, tienes reposo. Oye esto, reposo, se te va la fatiga, ya no tienes que hacer nada especial para que Dios te acepte o te reciba, porque ya te ha aceptado y ya te ha recibido y estás completo en Él. Y además tienes una seguridad para siempre, porque no está basada en tus obras, sino está basada en la obra de Cristo.
que es la que le ha imputado justicia eterna a la iglesia. Por eso dice Hebreo que con un solo sacrificio ha hecho perfecto para siempre a los santificados. O claro, nosotros tenemos en esta hora que entender esa justicia. Ahora, ¿cómo yo aprendo entonces a vivir de esa justicia si estoy en un proceso que no es un suceso y en ese proceso mi fe se ha enfermado? Dios está rectificando todo otra vez. Te está metiendo otra vez por el principio para entrar para que por tu entendimiento ahora meta todo el conocimiento de Dios. Y lo que entra y se quede porque entra por la justicia de Dios se queda. Y lo que no entra y se queda es porque te lo metieron los hombres, que es la levadura. Y te voy a decir una cosa. Esto es una obra a corazón abierto. Esta obra, o sea, una vez que la masa se leuda y fermenta, tú coges el pan y metes la levadura. Y ahora que ese pan se leude y se haga grande. Y cuando ya esté hecho un pan con levadura, ahora quítale la levadura. Y vuelve otra vez a hacer y separa la harina de la levadura. Ya no se puede. Ya técnicamente es imposible. Bueno, pues esa obra imposible para nosotros es posible para Dios. ¿Por qué? Porque te rectifica todo y te mete otra vez por la enseñanza de la cruz. Ahora el patrón, el escantillón, la base es que tenemos la justicia de la cruz y con esa justicia nos vamos a ir desde Génesis hasta Apocalipsis. Y lo que entra por ahí es la enseñanza correcta. Es la oliva machacada que alumbra el entendimiento del Hijo de Dios y le revela todo el plan de Dios. Pero lo que no entra por ahí, lo metieron los hombres con levadura, hubo un engaño y eso hay que sacarlo y desecharlo de nuestra vida para siempre. Y nosotros hemos hecho cosas que han afectado nuestra fe y porque las hemos hecho nosotros o nos han dicho otros que las hagamos y hay después cosas que las puso el Espíritu y esas no se van a mover. Un ejemplo de alguien que Dios lo llamó, que en este caso es nuestro padre en la fe, que es Abraham, donde él hizo algo creyendo que iba a andar la justicia de Dios. Y Dios no le dijo nada y cuando llegó el tiempo, le mostró que no había hecho lo correcto. ¿Quién fue? Abraham. ¿Cuándo? Cuando tiene cópula con Sara y paren a Ismael. Dios llama a Abraham con 75 años. Se encaja Abraham con 86. Estamos hablando de que han pasado 14 años. Y mira a Sara y dice, aquí estamos como páramo en el desierto. Aquí no ha pasado nada de lo que Dios nos dijo. Pero por aquí han pasado ya 14 años. Y ahí es donde muchas veces se inquieta el creyente, ¿no? O el hijo de Dios que no ve que la promesa se cumple, que no ve nada. ¿Qué ha pasado aquí? Ellos hicieron un pacto, entre comillas, como en la cultura caldea. Estaba permitido o estaba dentro de la cultura. Para ellos era normal que el patrón de la casa tuviese en un momento dado cópula con las concubinas de la señora. Entonces el niño que naciese a todos los efectos iba a ser hijo del patrón. En este caso Ismael nace de Agar, que era una esclava egipcia que tenía a Sara. Y viene Isaac y ellos piensan que están colaborando dentro del proyecto de Dios y nace Isaac y a Isaac lo educan como que es la promesa de Dios. Isaac empieza a recibir toda esa información que Abraham tiene de Dios, se la está transmitiendo Isaac. Oye esto, ¿eh? Ahora Isaac se hace grande y han pasado 14 años sin niño, pero ahora pasan 13 años más con niño, pero el niño es Isaac, perdón, es Ismael. Estamos hablando de 25 años. 25 años que no solo Abraham ha caminado en la fe, sino que desde los 14 años está caminando contrario a lo que Dios le dijo. Y él está lo más feliz, él está lo más normal, lo más contento, creyendo que está andando en la justicia de Dios. No vamos a ir a la Biblia porque nos vamos a coger mucho tiempo, pero sé que como ustedes tienen conocimiento, pues puedo hablar tranquilamente sin irnos al libro. Cuando Abraham se da cuenta es cuando hay un problema en Sodoma y en Gomorra, viene Dios a traer juicio a Sodoma y Gomorra, porque él dice que el clamor contra Sodoma ya sube de punto, que en este caso es Lot, que dice que Lot salía todas las tardes a la puerta de Sodoma y se lamentaba de la condición en la que estaba la ciudad. Y cuando Dios viene a traer juicio, se pasa a ver a su amigo Abraham. Está allí un día entero con él. Y allí Abraham le pone de comer. Y está el Señor, dice la Biblia que aparece con dos varones,
creemos que es la Trinidad o una representación en una epifanía, se le llama en teología de la Trinidad. Todos los días están compartiendo, pero en medio de ese día Dios le dice a Abraham, el año que viene, por esta fecha, Sara le dice, te dará luz un hijo. 25 años después. Y Sara, que está en la cocina y se entera, le da la risa del conejo, ¿sabes, no? Esa que dice 25 años. Dice Sara. ¿Qué tiene que hacer Abraham? Pues recibe, porque se lo está diciendo Dios en persona. Llega el niño. Se cumplió todo lo que Dios dijo. El año siguiente nace Isaac. Tiene Abraham 100 años. Alábalo si puede ahora ahí. 100 años. Y engendró, por medio de la fe, por la palabra que Dios le dio, engendró a Isaac. Y ahora, ¿qué pasa? Ahora se encuentra con un problema. Oye esto ahora. Mira por qué te estoy explicando todo esto. Porque se encuentra ahora con que la promesa que Dios le dijo hace 25 años atrás, que sería conforme a la simiente, y todo sería conforme a su palabra, y todo sería conforme a la justicia, ¿vale? Él se da cuenta que todo eso que Dios le dijo hace tanto tiempo atrás ha empezado a andar ahora, 25 años. O sea, ahora el proyecto, el aceite que está viniendo puro y se está manifestando todo lo que Dios le dijo. Sí, pero ahora hay un problema. Es que él ha creado a Isaac, lo tiene metido como su hijo legítimo y conoce todo. Y ahora hay un conflicto en el corazón de Abraham. Ha aprendido lo que la religión le dijo, pero ahora viene Dios después, que nunca le dijo nada de religión, con la promesa. Y ahora hay un conflicto. Lo que aprendiste en la iglesia, las doctrinas de los hombres, todo lo que te ha enseñado lo que es el sistema religioso, en contra de lo que es la sustancia de Dios, que es un estilo de vida conforme al reino de los cielos. Cuando vino Cristo, destronó el judaísmo, porque la Torá de Moisés tenía como propósito levantar un pueblo libre, y ese pueblo fuera sacerdote a las naciones y le enseñara al mundo cómo Dios quería que viviésemos. Como hicieron una mala interpretación de la Torá, por la pluma mentirosa de los escribas y de los fariseos y los intérpretes de la ley, cuando viene Cristo tiene que destronar el judaísmo y establece el reino de los cielos en la tierra a través de su iglesia. Como hemos dicho antes, que el enemigo ha engañado a la iglesia y se han metido enseñanzas erradas y doctrinas a través de los líderes, ahora Dios no vino a traer el cristianismo, vino a traer el reino. ¿Quién va a destrozar este cristianismo que se ha formado? Lo tiene que hacer el mismo espíritu, pero ese conflicto ya llega a nuestros corazones, como estoy explicando que le llegó a Abraham, perdón. ¿Qué tiene que hacer Abraham? Mira, Dios le dice a Abraham, ahora, nunca le reprocha nada. Tú lees la escritura y no le reprocha nada. Te vas al libro de Romanos, ni siquiera aparecen los errores de Abraham. Porque conforme al nuevo pacto y conforme a la sangre de Cristo, quedan limpiados todos nuestros errores. Ahora, las consecuencias las tenemos que rectificar. ¿Qué tiene que hacer Abraham? Dice la Biblia, echa fuera al niño y a su madre. Porque eso representa un sistema de esclavitud. Y tú y yo tenemos que empezar a echar fuera toda la levadura y toda la enseñanza errada y todo el estilo de vida que tiene que ver con religión, lo tienes que echar fuera. Y Dios te tiene que enseñar cómo. Porque tampoco sabemos muchas veces desechar todo eso que tiene que ver con religión y quedarte con lo que es única, exclusivamente un estilo de vida gobernado por la jerarquía de gobierno del señorío de Cristo en tu vida y en la vida de los que también son hermanos tuyos en la fe. Porque hay que aprender a vivir como una familia gigante bajo un reino, bajo un gobierno que es el gobierno de Dios. Pero no bajo un sistema piramidal o bajo una estructura o bajo una religión donde hay una cabeza visible, porque entonces el enemigo ataca la cabeza y ya se adueña de todo el rebaño. La cabeza y nuestra cabeza es Cristo. Y eso sí que nos está haciendo difícil entender que nuestra cabeza es Cristo. De allí desciende toda la justicia, todo el alumbrado, todo el conocimiento, toda la sabiduría, porque en Él y en el Padre están escondidos todos los tesoros, dice Colosenses. Entonces, como esto es un proceso, tú ahora tienes que empezar a averiguar en tu vida
qué es lo que te enseñó la religión o qué es lo que vino errado para sacarlo y dejar. Y hay cosas que hay quien dice, no, se desecha todo y empieza de nuevo. No, lo que ha puesto el espíritu no puede salir porque ya entró. Es un proceso difícil donde tú tienes que empezar a escuchar la voz de Dios por el espíritu para dejar lo que es de él. Abraham lo hizo. Yo tuve una experiencia cuando llevaba, más o menos igual que ahora, ha coincidido con Abraham, pero bueno, cuando llevaba 15 años de evangelio, el Señor me dijo que nada de lo que estaba haciendo estaba correcto y que yo no podía hablarle de condenación a gente que él lavó con su sangre. Y tuve que desechar todo el sistema que había en mí, que aprendí de los hombres, y desechar el prestigio que había adquirido, y desechar la reputación que había adquirido, y podía ser incluso un pastor reconocido, con una nómina, con un montón de cosas, y tuve que desecharlo todo, irme a la soledad, recibí un montón de críticas, de frente, un montón de cosas, y empezar de nuevo solo, sin saber bien todavía ni por cómo iba a salir esto. Y ahora han pasado 10 años donde vengo estudiando el nuevo pacto y la justicia del nuevo pacto desde su sustancia, desde la cruz, y va cogiendo forma la cosa, pero tuve que renunciar a todo también y sacar fuera todo lo que aprendí de los hombres y de la religión, y se acabó todo, porque Dios me había dicho que eso me había hecho a mí un mal interior, donde yo cuando hablaba con mis hermanos los condenaba. Y me tuvo que decir, esa gente yo los he lavado con mi sangre. ¿Cómo tú vas a presentarte en mi nombre a decirle todas las cosas que le está diciendo y se sienten condenados? Y es porque no conocía la justicia del nuevo pacto, era un inexperto, y aunque yo me creía que era lo que me creyese, era un niño y no tenía experiencia en la palabra de justicia. Por eso que cada vez que hablaba, condenaba. Y ahora he tenido que aprender por el Espíritu a que si Dios me dice que hable, tengo que traer un mensaje de edificación, de consolación y de exhortación. Y que cuando vamos a reprender o a reñir o a corregir, se tiene que hacer con el tacto debido por el Espíritu. Y no es fácil, pero no, tampoco es imposible. Si queremos hacer la obra de Dios, aunque sea difícil, tenemos que disponernos, porque esta obra tiene que ver con tratamiento de almas. Aquí no estamos hablando de templo, ni de dinero, ni de reputación, de nada. Cristo vino a salvar nuestras almas. Lo más valioso que hay en esta tierra es tu alma y la mía. Que para Dios somos perlas escogidas. Y entregó a su Hijo por nosotros. Y el valor de esa sangre es tan poderoso que Cristo ha metido toda su riqueza que él tenía como Dios, la ha invertido en la tierra y la ha vuelto a subir hacia arriba como hombre, y ahora esa riqueza que él tenía en el cielo ha vuelto a subir con carácter de hombre, para que nosotros, siendo pobres, ahora somos ricos, porque él se empobreció y la ha metido, dice la Biblia que la ha introducido por su sangre en el santuario celestial, no en el terrenal. Y lo ha hecho no con sangre de toro ni de macho cabrío, sino con la suya propia. Para que nosotros sepamos ahora que tenemos una riqueza en el cielo. Y tenemos que aprender a arrebatar esa riqueza, porque eso es símbolo de la justicia que Cristo nos ha otorgado. Y tenemos que aprender a vivir esa justicia. Que no es fácil, no es fácil, pero tampoco es imposible. Porque a la postre el crecimiento de todo esto lo da Dios. Uno riega y otro planta. Pero el grano y el trigo, cuando se hace maduro y tira para arriba, ese crecimiento viene del mismo Dios. Y el crecimiento no va a venir si no somos capaces de entender la palabra de justicia. La Biblia dice que tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Cuando tú empiezas a conocer esto de Dios, es porque has hecho de la justicia de Cristo tu justicia. Y eso es la cruz. Por eso es que yo puse en el logotipo que tengo la cruz con fuego, porque significa que es la lámpara que le da vida, sentido y propósito a todo lo escrito en la Biblia. Es la cruz. Si no tenemos el significado de la justicia de Cristo, no entenderemos ni papa desde Génesis hasta Apocalipsis. Y por más que creamos que nuestro ojo está limpio, está lleno de tinieblas. Y lo que hacemos es distorsionar a Dios, distorsionar la imagen de Dios y distorsionar el conocimiento de Dios. Dios quiere sacar toda esa levadura y a través, mira, tú, aunque tú no te lo creas, y yo hemos sido escogidos por Dios.
con tus errores, con tus fallos. Dios sabe lo que está haciendo. Pero ¿sabe por qué te escoge a ti? Para avergonzar a los entendidos y a los sabios. Para avergonzar a los que supuestamente nos tendrían que haber guiado. Y mira a dónde nos han llevado. Ahora Dios se hace todavía más vil. Y va y te llama a ti, me llama a mí y está llamando a un montón de gente. En pequeñas congregaciones, porque el diseño siempre tiene que ser en iglesias locales. Y les está revelando la justicia del nuevo pacto. Les está revelando el candelabro de 7 brazos, la menorá, el depósito arriba. El depósito arriba de ese candelabro que vio Zacarías cuando Zorobabel y Yeshua querían hacer la obra allí en Israel. No es otra cosa que la revelación de la cruz. Gloria a Dios. ¿Quién anda por ahí con las perolas? No es otra cosa que la revelación de la cruz. Entonces, cuando nosotros vemos esto y Dios nos lo revela, que es lo mismo, por ejemplo, que vio el apóstol Pedro allí en el monte de la transfiguración, y allí estaban Moisés y Elías, tenemos que entender que cuando se nos van a alumbrar bien los ojos y se nos va a alumbrar bien la lámpara, es cuando tenemos el conocimiento de Dios. Dios quiere, hermano, que tengamos conocimiento, no para envanecernos. Acordaros, una lámpara, un ente, tú, yo, cuando estamos llenos del conocimiento de Dios, ¿vale? Si ese conocimiento lo hemos recibido a través de la cruz, imposible que nos envanezcamos, porque el conocimiento envanece y sin embargo el amor edifica. Porque ese conocimiento, cuando se hace verbo, por ejemplo, cuando Cristo lo expresó en los apóstoles, no es otra cosa que es el amor a Dios y al prójimo. No se puede manifestar de otra forma. Las obras que están preparadas van a manifestar el amor a Dios y el amor al prójimo. Cuando el conocimiento no está sujeto al amor de Dios, porque no está en el mismo yugo, porque no tiene la misma entrada que es la cruz, entonces los hombres se envanecen y no dan a conocer el amor de Dios. Pero cuando una persona está llena del conocimiento de Dios que le ha venido a través de la cruz, entonces cuando te tienes que ir a 1 Corintios 13, tú vas a ver su comportamiento como es. Voy a daros una cita, una escritura más, ¿vale? Está hablando de Zacarías. Hebreo, para que veamos un momentito una cosa. Capítulo 9. ...12 y 13. Hebreos 9, 2 y 13. Ahí está hablando de Cristo resucitado y ascendido. Voy a leer el 24 y después regreso a Hebreos 9, 24 y después regreso al 12 y al 13. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros delante de Dios. Versículo 12. Y no con sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación, cuánto no más la sangre de Cristo mediante el Espíritu eterno, que se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Oye esto. Cristo entró en el santuario no hecho de mano. Entró en el santuario verdadero, dice la Biblia. Porque el que estaba abajo era figura del verdadero. Entonces el verdadero es el que está arriba. Allí está nuestra casa, allí está nuestro santuario, allí está nuestra verdadera identidad, allí está todo. Lo que pasa es que nosotros todavía no hemos aprendido a vivir en ese orden, porque eso pertenece a una edad futura. Pero como estando ya Cristo presente en esa edad y establecido allí a la diestra del Padre, a nosotros se nos otorga que todos los bienes que pertenecen a esa edad futura, que se nos llama la eternidad futura, Dios quiere que nos apropiemos de ello ahora. Y en cierto modo es como que esas dos edades se pisan, están juntas. Es como que Dios, no sé si me explico y llegué a entenderme, Dios ha cogido la edad futura
y la ha mezclado con la edad presente. Están así. Y en esta franja donde se pisan la una a la otra es la que estamos viviendo ahora. La iglesia está aquí, pero pertenece a allí. Y está acabada, está santificada, pero Dios entonces quiere que en esta edad de tiempo-espacio traigamos ese reino aquí para dar a conocer su reino, antes de que llegue el juicio. Por eso dice ahí en el versículo 11, pero estando ya Cristo presente, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Entonces, si Cristo está ya presente, y Él es el sumo sacerdote de los bienes que nos pertenecieran en el siglo venidero, ahora ya lo tenemos, digamos, al acceso, ¿vale? Al acceso. Entonces, cuando nosotros pensamos a entender esta justicia, Dios nos ha dejado aquí como reyes y sacerdotes. Y el ministerio de Cristo está más asociado a lo que hizo Melquisedec, que es algo que no se habla mucho, a lo que hizo Aarón. Aarón era todo el tiempo, el sacerdocio de Aarón era el trato con los pecados, la purificación de los pecados. Tiene que hacer esto para purificarte, tiene que hacer aquello, te tiene que comportar así, te tiene que comportar así. De ahí ya Dios nos quiere sacar, porque dice que eso ya es niñez. Ahora te quiere meter en un sacerdocio Melquisedec, en un sacerdocio donde tú eres un gobernante, como si fueras un alcalde o como si fueras un ministro, donde conoces perfectamente cómo se ha diseñado todo lo que es el sistema de justicia de Dios. Entonces ya tiene que ver más con establecer la paz y establecer el reino en los lugares. Ya no es solamente que ya nacemos de Dios, sino que nos enseña un orden de vida para que haya un mutuo respeto en el señorío de Cristo y todo lo que se haga sea para que Dios sea glorificado. Entonces la iglesia no está en ese orden. La iglesia está en un orden religioso. Y todo el tiempo está que si vamos a discutir si, como dije el otro día, vamos a discutir si el bautizado puede tomar la Santa Cena o no la puede tomar. Vamos a discutir si un hermano que no es bautizado es miembro en plena comunión o no es miembro en plena comunión. Y vamos a discutir si la mujer se tiene que poner velo o no se lo tiene que poner para orar. Y entonces la iglesia se ha quedado pillada con esas cosas. La iglesia tiene que salir ya de eso. Tiene que salir ya de eso y entrar en una sustancia real, de verdadero sacerdocio por el Espíritu. Tiene que entrar en una sustancia de señorío, de amor, de respeto, en un obrar por el Espíritu. Y todo eso se nos ha quedado, hermano, se nos ha quedado atrás. Y ahora ¿qué pasa? Ahora Dios nos tiene que dar un impulso sobrenatural para que entendamos estas cosas por el Espíritu, simplemente metiéndonos en un estilo de vida. Una familia gigante, viviendo... No sé, mira, yo no sé si vamos a acabar viviendo todos juntos. Hay una hermana que siempre está diciendo que a lo mejor va a comprar un chalet por ahí y nos vamos a ir a vivir todos juntos. Digo, bueno, pues yo no sé, a lo mejor va a ser que Dios va a hacer eso otra vez, esas pequeñas comunidades. Pero no hay otra forma de expresar el reino. Y esas pequeñas comunidades pues tienen sabios en la congregación, como dice el apóstol Pablo. No hay sabio entre vosotros que soy hermano, que juzgue entre vosotros sus hermanos, como le pasó a Moisés o a otros jueces en la antigüedad. No hay sabio entre ustedes que tenéis que ponerse pleito delante de los impíos, de los incrédulos, y se denunciáis los unos a los otros. Entonces, todas esas cosas están pasando en el pueblo de Dios. El Señor dice, eso ya no puede ser entre vosotros. No será así entre vosotros, dice. No se podéis enseñorear porque tengáis un puesto, un título. No. El pequeño o el mayor se tiene que hacer menor. No puede. ¿Y qué pasa? ¿Que hay un problema así? Pues bueno, pues como no entiende, pues vamos a dejarlo ahí y ya está, yo pierdo. Pero no podemos entrar en pleito, en celo, en contienda, en esas cosas. Todo eso ha enfermado nuestra fe, ha enfermado nuestro carácter, ha enfermado todo. El Señor está trayendo sanidad por su justicia. Y yo estoy seguro, segurísimo, de que la iglesia, antes de que se vaya, tiene que ser sanada. No se puede llevar a Dios a una iglesia enferma. La tiene que sanar. Y la tiene que poner en su sitio, como Dios manda. Ni siquiera puede presentar una niña, tiene que presentar una mujer, digamos, ¿no? Alguien que está maduro y que está hecho al sufrimiento, y está hecho a soportar, y está hecho a todo lo que dice 1